Bueno, pues para iniciar formalmente, primero pues habría que verificar la audiencia. Yo les decía desde las veces pasadas que la audiencia pudiera ser de dos formas. ¿Sí? Esta audiencia pudiera ser por control de detención, que el control de detención ya lo vimos, si ustedes recuerdan es por una de las hipótesis del 16 constitucional y relacionado con el 146 y también por supuesto pudiera ser con una situación de caso urgente que haya sido una detención precisamente con lo que establece la misma ley adjetiva de la materia. Sin embargo, bueno, también hay otra situación que pudiera ser que esta persona la detuvieron por un cumplimiento de una orden de aprehensión. Entonces lo principal es precisamente verificar en la audiencia en la que me estoy encontrando. Si yo me encuentro en una audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, pues es evidente que tendría yo que verificar estas hipótesis de que la orden de aprehensión pues ya no podemos hacer nada, es decir, ya se calificó de legal esa detención porque un juez ya giró un oficio para que pueda detenerse tal persona. Ahora bien, ya estamos en la formulación de imputación. ¿Y qué es la formulación de imputación? Bueno, la formulación de imputación es únicamente que el agente del Ministerio Público, al tener conocimiento de un hecho delictuoso y que el sujeto está privado de su libertad y que está detenido, a lo mejor en el Estado de México, está atrás del cristal, o a lo mejor en la Ciudad de México, que está pues ahí al lado de su defensor, se le hace saber precisamente varias hipótesis. ¿Sí? Se le hace saber precisamente todo lo que establece claramente el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno, finalmente se le hace saber el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de comisión y por supuesto la forma de intervención que se le atribuye y también así el nombre de los acusadores. Todo esto se le hace saber en la formulación de imputación. Primeramente dice que se le tiene que hacer saber el hecho que se le atribuye. Bueno, en este caso, pues obviamente en ese hecho que se le atribuye, pues pueden venir las circunstancias de tiempo, modo y lugar inmersas. ¿Sí? ¿Y cuál es el hecho que se le atribuye? Bueno, a lo mejor que siendo a las 18 horas del día 24 de mayo del año 2019, al encontrarse el señor Pancho López en la habitación ubicada en tal lugar, en compañía de su amiga o pareja o conocida, ¿sí? O como lo sea, o incluso nada más el nombre, ¿sí? Al percatarse que se encontraba sola, bueno, la somete precisamente y le realiza la cópula sin el consentimiento de que ella pudiera otorgar. Ese hecho, si ustedes se dan cuenta, pues es lo que se le está haciendo del conocimiento a esta persona. Se le hace del conocimiento que tiene una situación que está pasando, que está en un proceso y que se le está acusando de ello. Entonces dice el código, tienen que hacerle saber el hecho que se le atribuye, por supuesto las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Entonces si estamos diciendo que el día tal, a lo mejor pudiera ser hasta la hora aproximada, tal, se encontraba el sujeto tal con otra persona en un lugar, el lugar que ustedes quieran. Se encontraba en determinado lugar cuando en un momento determinado le impone la cópula. Todo este hecho tiene que estar corroborado con algo, o sea, no puede ser que el Ministerio Público tenga un hecho aislado. Y es ahí donde los abogados pues tienen que tener mucho cuidado, porque el hecho que se le está atribuyendo pues realmente es lo que va a pelear el Ministerio Público en un juicio. Entonces si dice que tal persona y tal persona en un horario en particular, en un día en particular pasó algo, ¿sí? Pues entonces eso lo tiene que acreditar con todas las periciales y testigos que tiene. Pero bueno, ahorita eso lo vamos a verificar más adelantito. Entonces este hecho, si ustedes se dan cuenta, ya estamos diciendo el hecho que se le atribuye desde cierto punto de vista, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y un poquito de lo que tiene que ver con el delito, ¿no? Porque dice que le impone la cópula vía vaginal sin el consentimiento. Y ahora bien, refiere también que debe de establecer su calificación jurídica preliminar. Bueno, le hago del conocimiento que la calificación que se le atribuye es el delito de violación estipulado o establecido en el artículo tal, ¿sí? De tal ley, ¿sí? Ahora, también nos dice que debe de tener además la forma de intervención.
Bueno, en este caso a lo mejor se le puede establecer la forma de intervención como autor material, ¿no? Como lo establece a lo mejor en el Estado de México el artículo 11, ¿no? Y inciso C, que nos habla de una autoría. Pero ¿por qué yo les refería, ¿no? Porque es importante saber esta teoría del delito. Bueno, porque a lo mejor y fueron dos o a lo mejor fueron tres personas y la forma de intervención que se le pretende atribuir al representado pues es como coautor material, ¿no? De cierta manera, y si nosotros quisiéramos establecer una situación de que no pudiera ser la coautoría, bueno, entonces tendríamos que entrar al estudio de las teorías del codominio del hecho para poder establecer quién fue o quién es realmente coautor, partícipe, instigador, entre otras hipótesis que la misma ley adjetiva nos establece. Entonces, en este caso, bueno, estoy haciendo en un caso en particular, a lo mejor es un solo sujeto, bueno, pues como autor material, ¿no? Pero sí se prestara a lo mejor para que hubiera varias personas y que entonces el agente de Ministerio Público tendría que corroborar y acreditar pues obviamente el aporte conductual que tiene estas características de la coautoría, el aporte conductual, el previo acuerdo, entre otras cosas que tiene que ver con la historia y con los elementos de la coautoría para poder acreditar una coautoría. Entonces, desde ahí, desde el hecho que se le está atribuyendo, pues nosotros ya sabemos qué delito se le atribuye y la forma de intervención que tiene. En este caso, bueno, vamos a suponer que nada más fue él, bueno, se le atribuye como autor material y también se le hace saber el nombre de sus acusadores, ¿no? Normalmente, pues el nombre de los acusadores no son otras personas, sino que pueden ser incluso los primeros respondientes, puede ser incluso la víctima o familiares de la víctima, o en dado caso que haya sido un homicidio, pues obviamente los ofendidos, como lo establece el 109 del Código Nacional, pueden ser los que hacen esa denuncia en el conocimiento de un hecho delictuoso. Entonces, inicialmente, pues esos acusadores serían los primeros respondientes, llámese policías estatales o municipales, o incluso policías de investigación o policías en este caso de la Ciudad de México o del estado en el que nos encontremos, pero el que tiene el primer contacto, el primer conocimiento, pues es este policía que también va a servir como acusador. Entonces, ¿cómo se expone la acusación? ¿Cómo se expone la formulación, corrijo, de esta imputación? Bueno, simplemente acuérdense que se tiene que visualizar a la persona porque se le tiene que decir lo que cometió. Señor Juan Pérez o Pancho López, le hago del conocimiento que esta representación social persigue una investigación en su contra por el delito de, a lo mejor en este caso, en el delito de violación, de acuerdo al siguiente hecho. Que el día tal de tal mes, señor, usted estando con la víctima de nombre tal en el domicilio ubicado en tal lugar, si usted le impone la cópula vía vaginal y anal, si a la víctima sin el consentimiento de ella, para posteriormente dejarla en el lugar y usted huir del mismo, ¿no? Entonces, este delito, señor, se le atribuye a usted como autor material en términos de lo que establece el artículo 11, inciso C del Código Penal del Estado de México. Sí, en este caso también los nombres de los acusadores es el primer respondiente de nombre tal, tal, tal. La formulación de imputación realmente tiene una duración de unos 4 o 5 minutos, ¿no? Porque realmente solamente se le hacen saber esas situaciones que les acabo de hacer referencia. Todo esto pues viene precisamente en el artículo 309, 300 y 311 del Código Nacional, porque ahí viene ya de manera estructurada cómo se tiene que formular la imputación. Y así como se los expongo, pues es en la realidad, ¿no? Se le persigue una investigación en tu contra por este delito, señor, usted estando con tal persona en tal lugar, cometió tal delito, la forma de intervención que se le atribuye es como autor material y el delito o la calificación jurídica que se le atribuye es el delito de, en este caso, de violación contemplado en tal artículo. Le digo también que el nombre de las personas que lo acusan es tal y tal persona, ¿sale? Entonces, hasta ahí es la formulación de imputación. Y entonces, muchas veces en esta formulación de imputación, el defensor lo que pretende es, pues, debatir en algunos casos. Pero realmente no se tiene que debatir nada, porque es un derecho fundamental del acusado el que se le haga saber estas situaciones. Acuérdense que se le hace saber quién lo está acusando, entre otras cosas. Entonces, no es que te entre a debate porque no se está revisando el fondo del asunto, únicamente se está
es como le dice el juez al Ministerio Público, dígale por favor de qué delito está usted atribuyéndole, ¿sí? Y ya nada más. Entonces a los imputados les preguntan, oiga, señor imputado, ¿tiene alguna duda? ¿Sí entendió bien? Puede decir él, es que no entiendo bien qué quiere decir autor material, porque pues obviamente ellos no son abogados, ¿verdad? Entonces el juez puede decir, a ver, fiscal, explíquele, por favor, qué es autor material, ¿no? O puede decirle, voy a dar un minuto para que se lo explique su defensor. Cualquiera de las dos hipótesis sonaría lógica como una decisión que pudiera tomar el señor juez, ¿no? Entonces, bajo esos términos, pues la audiencia, pues realmente, si es para únicamente formular imputación, pues en ese sentido se acabaría, ¿no? O sea, normalmente siempre es la formulación de imputación, el acusado va a declarar y por supuesto se hacen los argumentos vinculatorios, ¿no? Entonces vamos a seguir ese orden. Aquí en la formulación de la imputación, pues realmente sí se pueden hacer precisiones, el juez da la oportunidad a la defensa para que haga precisiones, por ejemplo, que pudiera decir, oiga, señor defensor, señor Ministerio Público, usted comenta precisamente que estaba en tal domicilio. ¿Me puede decir por favor el código postal? Ah, sí, cómo no. Esas precisiones sí las podría hacer en esta etapa, en la formulación de la imputación, ¿sí? Pero no puede contradecir nada, no hay que contradecir nada porque no es una temporalidad en la cual el juzgador esté visualizando o debatiendo cuestiones de fondo. Es únicamente para hacerle del conocimiento al justiciable el hecho que se le está atribuyendo, qué delito es, dónde viene contemplado, él cómo participó realmente, si lo hizo por él mismo o ayudó a alguien más, nada más, y por qué y quién es el que está acusándolos, nada más. Y aquí viene lo bueno, ¿eh? Pero antes de ello, mando saludos también, Marlon ya lo había comentado, Gamonti, saludos, Gilberto Valderrama, saludos. De veras, ya no les comenté, todos los que son mis seguidores, voy a constancia, pero un curso donde vamos a ver pura teoría del delito, va a durar entre de 2 a 3 horas. Se les va a otorgar constancia, estoy ya haciendo ahí labor para que se les otorgue constancia, va a ser gratuito este curso, les voy a enviar yo el enlace de Meet para que puedan conectarse o Zoom, dependiendo la plataforma en la que me hagan llegar y puedan tomar ustedes ese curso gratuito. Bueno, solo van a ser 2 o 3 horas aproximadamente, en la cual vamos a ver toda la estructura que más se pueda de la teoría del delito y les voy a mandar un material. Pero este curso pues no va dirigido a todos en particular, sino más bien en alguien en particular, sino más bien todos los que estén interesados, pero solamente hay un requisito, que por favor me manden su captura de pantalla, que obviamente me están siguiendo, tanto en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Me mandan captura, maestro, yo ya lo sigo, entonces me mandan su nombre, su correo, y yo los voy registrando. No tengo fecha todavía porque estoy juntando a todas las personas, por ahí apenas hice un en vivo en el Instagram, igual, y ya me mandaron mensaje 2 o 3 personitas, entonces yo sigo haciendo la invitación para este curso que quiero dar, un pequeño taller de teoría del delito práctico, pero no lo voy a hacer en vivo, sino más bien las personas que estén interesadas, pues aquí en un grupo cerrado podemos hacerlo. Lo único que hay que hacer es tomarle captura al Instagram, al Facebook y al YouTube, donde ustedes ya me siguen, van a mis redes sociales, en este caso en el Face, le dan clic donde dice WhatsApp y ahí me envían sus capturas con su correo y su nombre y con mucho gusto yo los voy registrando y ya nada más con sus correos, les mando correo cuando ya vaya a ser la fecha, obviamente con tiempo, unos 15 o 20 días antes, y ya con eso puedan tomar sus precauciones para tomar esta capacitación. Sale Gilberto Valderrama, saludos por allá, por Puebla, por ahí estamos también dando clase, ¿no? En línea. Bueno, entonces esta formulación de imputación, regresamos, ¿sí? Nada más es eso. Y aquí viene la pregunta más interesante. Oiga, ¿y usted qué haría? ¿Que declare o que no declare? Bueno, pues qué pregunta, ¿verdad? Porque sí está complicado. Imagínense, uno de los derechos del justiciable es guardar silencio. Y bueno, finalmente si guarda silencio no le va a perjudicar. Caso contrario, que si habla, pues esa información pudiera ser utilizada en su contra.
Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces como defensores se sitúa al justiciable en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y entonces, si nosotros vamos a situar en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues va a estar más complicado, ¿verdad? Porque si existen incluso videograbaciones donde ya sitúan al justiciable en ese momento, pues entonces, ¿qué razón de ser tendría que nosotros dijéramos que él no estaba ahí, ¿no? Pues caso contrario, pues obviamente el juez va a decir, oye, pretendes sorprenderme, ¿no? Entonces hay que visualizar, cada caso es particular, muy particular. Yo hablo así como muy general, voy a decir, maestro, pues es que yo el asunto que tuve, pues no tiene nada que ver con lo que usted explicó, por supuesto, porque cada asunto es muy, muy en concreto, muy particular. Lo que es como recomendación, si declara o no declara, pues la recomendación siempre va a ser que ya estemos impuestos de la carpeta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando es una audiencia de formulación de imputación, pues el juez y el Ministerio Público, más bien el Ministerio Público, tiene conocimiento ya de la carpeta, pues él la integra. Aquí la situación es que el defensor y el juez tiene conocimiento de todo en ese momento de la audiencia. Entonces imagínense, les da la carpeta, no sé, calculo unas 300 hojas, tenga señor defensor su carpeta, ¿no? Llega el juez y les dice, señor defensor, ¿está usted impuesto? Sí. ¿Ustedes creen que 300 hojas van a estar uno impuesto en menos de 5 minutos? Pues es evidente que no. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, no hay problema. Vamos a duplicar en la vinculación y ahí yo puedo leer bien las entrevistas para poder debatir respecto de los argumentos vinculatorios que me está haciendo el Ministerio Público. Bueno, sonaría lógico. Sin embargo, pues obviamente lo que queremos o lo que buscamos es la verdad, ¿no? Y entonces habría que ver si nuestro representado está en aptitud de emitir una declaración. ¿Y qué quiere decir esto? Que si no se involucra realmente emitiendo esa declaración. Si nosotros pensamos que se está involucrado, pues entonces en ese caso pues no tendría razón de ser que dijéramos cómo estar involucrado. Sigo insistiendo, si hay cámaras de videovigilancia que dicen que él ahí estuvo, incluso hasta aportaba un arma, pues realmente entonces, ¿cuál va a ser nuestra teoría del caso, no? Si él fue el que estuvo ahí, bueno, habría que ver la parte de la coautoría, pero esa es otra situación. Ya tenemos estudiado el caso y entonces desde la formulación de la imputación el juez dice, ¿ya está impuesto, señor defensor? No, no estoy impuesto. Deme, por favor, no sé, a lo mejor son 400 o 300 hojas, pues deme, no sé, 40 minutos, ¿no? Para poder estudiar a profundidad, pero no para debatir la vinculación, sino para saber si mi representado va a declarar o no. Y que ustedes saben que a partir de esa declaración pues, se pueden desprender varias cosas, ¿no? Incluso pudiera de ahí desprenderse varios testigos. Entonces es relevante que estudiemos la carpeta y que hablemos con el acusado, en este caso apenas imputado, ¿no? Y que él nos diga, ¿quieres, vas a declarar? Pues, ¿qué vas a decir? ¿Qué pruebas tienes? Y él nos va a decir, ¿sabe qué, señor defensor? Pues yo no estuve ahí. Haga de cuenta que yo iba a tomar el camión para irme a la escuela y en ese momento estaban asaltando. Pues todos se echaron a correr y yo no vi, también me eché a correr y no, ni me agarraron. Bueno, ¿y de dónde venías, no? No, pues yo venía de la escuela, iba saliendo de la escuela. ¿A qué hora sales a la escuela? No, pues salgo a la 1 y la detención fue a la 1:15. Ah, bueno, pues la distancia entre la escuela y donde lo detuvieron, ¿qué tanto hay? ¿Sí? Entonces va teniendo sentido, o sea, porque entonces yo podría ofrecer pues su listado de asistencia de los maestros de que él efectivamente estuvo en esa escuela. Entonces, que lo están confundiendo, ¿no? Que él no participó en ese hecho. Entonces de ahí yo voy a partir para generar mi teoría del caso y recuerden los elementos y las fases de la teoría del caso, su fase constructiva, depurativa, expositiva. Todas estas fases son relevantes porque pues yo al leer la carpeta, bueno, voy a decir realmente, pues entonces voy a hablar con él, entonces ¿dónde estuviste? No, pues estuve en la escuela. Ok, entonces vamos a ofrecer las tarjetas, las listas de asistencias. Sí, pero no se trata de ofrecerlas, se trata de quién las va a incorporar y cómo, cuáles van a ser las vías de incorporación de esas tarjetas o de esas relojes checadores o lo que sea. Ahora también su historial de la escuela, ¿no? Efectivamente ha sido una persona continua en su escuela, entonces quizá genere duda en el juez y diga, bueno,
efectivamente, sí, este sujeto sí pudo haber estado pasando por ahí en el momento equivocado, porque sí estaba situado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero realmente, por lo que hace a la probable participación del justiciable, pues se queda nula, no se le puede atribuir. ¿Y por qué no se le puede atribuir? Pues porque realmente no estuvo ahí, entonces lo estamos situando en otro lugar. Pero para eso y para resaltar mi teoría, pues tendría que declarar, ¿no? O sea, realmente, ok, tú no fuiste, pues entonces di dónde estabas. Ah, pues derivado de que el justiciable manifiesta que él estuvo no estuvo ahí, sino que estuvo en la escuela hasta determinado momento, pues entonces requiero que gire oficio a la escuela para efecto de que remita todo su historial, su expediente, ¿no? Al juez, por supuesto, que en un término de 24 horas, 48 lo requiera para que pudiera en unos argumentos vinculatorios incorporarlo. Me estoy adelantando, por supuesto. Pero lo que hace la declaración del acusado pues tiene un sentido. Si ustedes se dan cuenta, mi teoría del caso se está construyendo porque estoy pensando en que él no estuvo ahí. Y entonces empiezo la fase recolectiva de la teoría del caso. ¿Y cuál es la fase recolectiva? Bueno, el justiciable dice que él no estuvo ahí, que estuvo en la escuela. Entonces necesito que corrobore que realmente estuvo en la escuela. ¿Y a dónde ibas? No, pues es que en la tarde estudio música o algún deporte, ¿no? O a lo mejor mi hermanito de la escuela tengo que llegar a cuidarlo antes de las 2 de la tarde. Y efectivamente puedo corroborarlo con la familia, sí, porque la mamá se va a trabajar, el papá también, y él es el que cuida al menor. Cuando llega entonces realmente en qué temporalidad se le atribuye la coautoría, o sea, dónde está el previo acuerdo, el aporte conductual que supuestamente pretende atribuir a la gente del Ministerio Público si no estaba ahí, ¿sí? Entonces la relevancia que crea esta declaración del justiciable. Ahora, la declaración del justiciable en esta fase puede ser de dos formas. Es igual que en juicio oral. Sí, son las mismas técnicas y las mismas estrategias. Primera pregunta que se le hace al justiciable cuando va a declarar. La primera, ¿deseas que tu declaración sea abierta o a preguntas de tu defensor? ¿Sí? En ese sentido, pues la mayoría de las veces se escoge lo que tiene que ver con las preguntas, la declaración abierta, para que él diga lo que tenga que decir, y si le hace falta algo, pues el defensor es el que va a llevarlo de la mano con base en preguntas a donde quiere llegar, ¿no? O a la finalidad que pretende. Entonces es importante que puedan ustedes visualizar cuál es nuestra teoría del caso, qué es lo que pretendo yo acreditar. Ahora vamos a suponer que efectivamente sí cometió el delito, a lo mejor nos dice, pues ¿sabe qué? Pues sí. Pues entonces lo mejor es que reservemos ese derecho que tiene a declarar, o bien, si nuestra teoría va a ser situarlo en otro lado, pues evidentemente primero verificar dentro de la carpeta de investigación si no obra algún dato de prueba, como luego son cámaras de videograbaciones o situaciones que a él lo sitúen en ese lugar, y que si nuestra teoría del caso va a ser situarlo en otro lado y que si hay cámaras, pues entonces nuestra teoría del caso se va a caer. ¿Por qué? Porque después va a decir el fiscal, mire, dice que no hay, aquí están las cámaras y se aprecian bien sus facciones. Pues entonces no tiene sentido. A lo mejor hay unas cámaras, pero ya el defensor las vio y dice, ah, no, pero no se ve nada, está bien oscuro, pudieron haberlo confundido. Entonces nuestra teoría del caso pudiera ser situarlo en otro momento, ¿no? Entonces esta situación de la declaración, pues sí crea relevancia y más bien impacto para la valoración de una emisión de un auto de vinculación a proceso, porque se supone que si el mismo justiciable es el que vivió los hechos y dice que no fueron así, pues quién más que él para que nos cuente cómo realmente sucedieron los hechos, ¿no? O cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Él podría decir que él no estuvo ahí, que estuvo en otro lado, ¿sí? Pero sin embargo, una cosa es decirlo y otra cosa es que lo pueda acreditar. Entonces está complicado cuando ya tiene una teoría el fiscal muy robustecida y que lo sitúa de cierta manera ya muy contundente, pues a lo mejor en esos casos lo mejor es que se abstenga a declarar y en un futuro poder preparar una teoría ya en la intermedia para que lleve a juicio oral, pues ya con diversos testigos y que en el juicio pues un juzgador diferente pueda visualizar esa situación. De momento a lo mejor no se va a poder, pero también tengo oportunidad de ofrecer datos o medios de prueba dentro de esta duplicidad. No me adelanto porque ese es tema de otra pequeña plática. Sin embargo, precisamente quería yo comentarles que
en lo que tiene que ver con el artículo 309 y 300 al 311 del Código Nacional, pues es donde viene esta situación de la formulación de imputación, y por supuesto el 312 que nos establece claramente esta situación de que declare o que no declare. Entonces, requisitos para formular imputación: que se le haga saber el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, circunstancias de tiempo, modo, lugar de comisión, la forma de intervención y por supuesto el nombre de las personas que lo acusan. 5 cosas que le tienen que hacer saber en la formulación de imputación. La formulación de imputación no se debate, solamente se pueden solicitar algunas precisiones, porque el Ministerio Público solamente le está haciendo saber qué delito es el que se le está persiguiendo y por qué está detenido, o por qué lo ingresaron al penal, y por supuesto él tiene que contestar esa formulación. Él la contesta con su declaración: momento, señor fiscal, así como usted me está diciendo no fueron las cosas, fueron de esta manera, y entonces él nos dice cómo fueron las cosas. Ahora, debemos de tener mucho cuidado, porque su declaración posiblemente pudiera estar aislada, es decir, nada de la declaración está robusteciendo con otra cosa. Entonces es una situación que vamos a ver en la próxima plática, ¿sí? ¿Cómo vamos a hilar estos datos o medios de prueba con la declaración del acusado? Entonces todo lo que el acusado nos diga pues debe de tener sustento, tiene que estar acreditado, porque si no entonces solamente sería con su dicho. El fiscal tiene suficientes elementos para acreditar el dicho que él tiene en grado de probabilidad, tan es así que se lo llevó a una audiencia de formulación y tan es así que le otorgaron una orden de aprehensión, ¿no? En ese sentido. Entonces, así las cosas, estas dos partes en la audiencia. Acuérdense que la audiencia inicial pues, se divide en 4 o 5 fases: el control de la detención, formulación de imputación, la declaración del acusado, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y también el plazo de cierre de investigación complementaria. Todo esto viene en la audiencia inicial. Entonces cada que tengamos una oportunidad, pues vamos a estar hablando de cada estadio procesal. Pues no olviden compartir el video y suscribirse a todas mis redes sociales. Los dejo ahora sí, me retiro, que tengan excelente noche, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Ya tienen ubicado mi WhatsApp. El WhatsApp está en el Face, ahí le ponen WhatsApp y ya me llega directamente sus mensajes, saludos y todo lo que me hacen llegar. A todo el mundo le contesto. Dirían tarde, pero sí les contesto seguro, pero a veces estoy en audiencia o a veces estoy laborando, a veces estamos ocupados, pero la mayoría de las veces les contesto en cuanto tengo un espacio. Los aprecio mucho, que estén muy bien, tengan excelente noche, descansen y nos vemos el día viernes o lunes en este en vivo. Hasta pronto, ahora sí.